Ahora te contamos todo lo que pasa y lo que te va a pasar. Vos sabés que sí. Con Flor Halfon. Vos sabés que sí. Actualidad en La Negra Pop. 10 y 18 y me saludo a mí misma. ¿Qué tal? Buenos días, porque tengo cosas para qué decir. pesada, qué feo que le hagas eso a un compañero. Te estoy diciendo que no puedo. Lo digo bien. Andamos que estoy tentada y después me saludo a mí misma. Lo digo bien. Me da una bronca estas conchuditas. No, Sí. Lo digo con mucho amor a mí Florencia, misma. Igual Te fue muy agradezco. amorosa a la mañana temprano, ya me mandó un mensajito, muy amorosa. Che, El árabe preguntaba el otro día si Sí. todavía estamos en pandemia y yo le decía que sí, recuerda usted, señor árabe. Sí, claro. Bueno, pero hay algunas cosas más para decir para ampliar esa respuesta y entonces hemos armado con esta producción un informe especial para que conozcan un poco más de la situación en la que está el mundo y obviamente la Argentina en relación al coronavirus, teniendo en cuenta que estuvimos 2 años hablando de esto sin parar y ahora parece que ya se hubiera terminado todo y que listo, la pandemia terminó y Ya cada está. uno hace lo que se le canta. ¿Cómo está el mundo hoy respecto de la pandemia? Lo primero que tenemos que decir es que el riesgo de lo que puede causar el COVID en la población total no desapareció. Pero sí es cierto que es mucho menor que el que teníamos a comienzos y mediados de 2020, lo sabemos todos. Tampoco hoy podemos comparar el coronavirus con una gripe, porque la gripe es contagiosa, pero es menos contagiosa que el COVID. Todavía el COVID es más contagioso que la gripe. Pero sí podemos comparar los riesgos de la gripe con los riesgos del COVID una vez que te lo agarras, porque son 2 enfermedades respiratorias que pueden traer consecuencias más serias entre las personas de riesgo, o sea, los mayores de 65 años y las personas con enfermedades respiratorias. La buena noticia de este momento es que no solo estamos mejor que hace 2 años, sino que parece que ya no vamos a vivir algo tan tremendo como lo que hemos vivido. Le pregunté sobre esto al científico y biotecnólogo Ernesto Resnick, que viene trabajando en el tema como pocos en los últimos años. amo. Y esto nos decía Ernesto. Aunque parezca obvio ahora, pero impensable hace un año, ninguna epidemia dura para siempre. Toda epidemia termina. ¿Y cómo termina? Por acumulación de inmunidad. Y en este caso fue por las infecciones con el virus, que con sus grandes riesgos y sus grandes dolores, y con las vacunas. Lo que hemos hecho en estos meses es construir una pared de inmunidad tal que hoy yo creo que la pandemia se está terminando. Por ahí debería agregar que la pandemia se está terminando, pero el virus no se va a ir. Va a ser un virus que va a seguir con nosotros para siempre, todos los inviernos. O sea, la pandemia no terminó, pero está terminando y vamos a convivir con el virus. Justo la semana pasada contábamos que la ciudad sacó la obligatoriedad del barbijo en lugares públicos y aunque llama la atención que esto se decida antes del invierno, tiene que ver con que el panorama epidemiológico es bastante favorable para eso. De hecho, no solamente en la ciudad, las cifras de fallecidos por COVID en el último mes fueron de no más de 7 muertos por día, digo, haciendo un promedio, algo que por supuesto es un número que duele, porque cualquier muerto por una enfermedad que antes no circulaba, obviamente que es una novedad y es doloroso, pero recordemos que hemos llegado a tener más de 700 muertos diarios y ahora estamos hablando de no más de 7. No, una tragedia cotidiana. Una tragedia cotidiana que ha cambiado realmente muchísimo. Pero el mundo no tiene necesariamente este mismo panorama que la Argentina respecto del COVID. China, por ejemplo, donde se originó el virus, hasta donde se sabe, tiene una realidad diferente, porque ahí la política es de COVID-0. Entonces, cada vez que hay algún caso, los mandan a toda la zona a confinamiento. ¡Uah! Y se ponen a hacer test compulsivos, pero eso tiene que ver con las medidas que toman a partir de lo que sucede. Sin embargo, también podemos decir, al menos en las cifras que difunden, tampoco tienen cifras altas de fallecimientos. Pero igual ellos deciden esto, prefieren limitar las principales ciudades económicas de ahí del mundo, tipo Shanghái, Pekín y demás, antes que seguir los contagios. Vamos al otro extremo político en materia de potencias, Estados Unidos. Bueno, el gobierno estadounidense eliminó hace una semana el requisito de presentar una prueba negativa de COVID para entrar al país por vía aérea, algo que ya venían reclamando las aerolíneas. Y en la Argentina, los residentes que vuelven al país tienen que completar una declaración jurada 2 días antes de viajar, pero ya sin testeo. Los extranjeros no residentes también tienen que llenar la declaración jurada y además tienen que tener seguro de salud COVID que les cubra servicios de internación, aislamiento o traslado sanitario. O sea, ahí la cuestión está en el seguro de salud para que no sea la Argentina la que tenga que pagar cuando los extranjeros se agarran COVID en el país.
Pero no sé si recuerdan que una preocupación que había cuando aparecieron las vacunas eran las pocas vacunas que llegaban al continente africano. Sí. Bueno, África está intensificando la vacunación, todavía en los grupos de población de alto riesgo. Recién se vacuna a la mitad de los trabajadores de la salud y ya están vacunadas las personas mayores de 60 años, esto según datos de la Organización Mundial de la Salud. Solamente 2 países africanos, un país que se llama Mauricio, ¿cómo te va? Y Seychelles, que ese lo hemos escuchado un poquito más. Es el país favorito de la Barbie. Vacunaron completamente al 70% de la población total. Sí, pero solo 2 países africanos vacunaron al 70% de la población total. Se espera que Ruanda logre también este objetivo a fines de este mes, pero pensemos que por las condiciones de vida, África tiene una demografía mayoritariamente joven. Un 45% de la población africana es menor de 18 años. Y la vacunación ha empezado en todos los continentes en el universo adulto por los riesgos. De los mayores de 18 años hay un 34% de vacunados en África, pero si pensamos en la población general, solamente está vacunado el 18%. Para tener un panorama, en la Argentina hay más del 80% que se dio una dosis y más de la mitad que se dieron más de una, y estamos comparando con el panorama africano. Pero otra novedad en torno a esto es que por fin, después de 20 meses de que empezara la discusión sobre las patentes de las vacunas, la Organización Mundial de Comercio, es decir, 164 países, por primera vez se pusieron de acuerdo en liberar las patentes de las vacunas de la nueva tecnología, la que se conoce como ARN mensajero, o sea, Pfizer y Moderna. Las ONGs estaban pidiendo más cosas, pedían que también se liberaran los tratamientos y los test, pero hasta ahora esto es lo que se logró. Hay quienes en la Argentina protestan por la cantidad de reinfecciones que hay por estos días, por eso es importante subrayar que la vacunación no vino a impedir los contagios, sino la gravedad de los contagios, porque el otro día mi abuelo me decía, ay, pero ¿cómo tanta gente se contagia? Viene a impedir la gravedad de los contagios, abuelo, pero no los contagios, aunque también bajan un poco las probabilidades de contagio. Así que imagínense cuánto más contagioso sería si no nos hubiéramos vacunado. Y para hablar de las vacunas y de cómo tenemos o no tenemos que cuidarnos hoy para no volver a pasarla mal, invitamos a aportar su voz a la médica infectóloga Florencia Can, presidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología. Las principales medidas de cuidado hoy en día tienen que ver, por un lado, la vacunación, es decir, iniciar o completar los esquemas de vacunación, no solamente contra COVID-19, que todas las personas mayores de 18 años tienen que tener, digamos, el segundo refuerzo a los 4 meses a los 120 días del primero, sino también las vacunas que correspondan del calendario nacional de vacunación para cada etapa de la vida. O sea que por un lado las vacunas como una herramienta de prevención súper importante, y por otro lado lo que sí tiene mucho sentido es que si estamos enfermos, si nos sentimos mal, si tenemos fiebre, tenemos tos, es decir, tenemos algún cuadro compatible con una virosis, sea COVID o sea gripe, o sea cualquier virus, nos tenemos que quedar en nuestras casas. Y hay un mensaje más de Florencia Can para quienes se distraen un poco con cuándo vacunarse, y sobre todo para que quede claro que no es que te diste la primera dosis y ya fue suficiente. Escucha. El esquema de vacunación es el esquema primario, que puede ser de 2 o 3 dosis. A los 4 meses de la última dosis toca el primer refuerzo, y el segundo refuerzo toca a los 120 días del primer refuerzo. Si tuvieron COVID o tienen COVID, pueden esperar 90 días para darse la dosis de refuerzo. No es obligatorio esperar, pero pueden esperar porque hay una respuesta inmune que genera la propia infección. No se vuelvan locos si se demora un poquito la convocatoria para la dosis que les queda, pero calculen esos 120 días. Conclusión. Sí. Cuídate, querete, ojito, ojete.